Damas y caballeros, buenos días. Desde el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, le damos la más cordial bienvenida a la videoconferencia Anticipación Estratégica Continua y Seguridad Nacional, la cual forma parte de las actividades académicas que desarrolla el Instituto. Esta mañana se cuenta con la presencia del magíster Héctor Ernesto Orellana García, coordinador de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, magíster Jorge Francisco Girón Mendizábal, director general del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, ingeniero Jorge Mario Recinos Hernández, inspector general de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, servidores públicos del mismo, invitados especiales y públicos en general. A continuación, el magíster José Marroquín, director académico del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, tendrá bien dirigir unas palabras de bienvenida a la presente actividad. Magíster, bienvenido, lo escuchamos. Muy buenos días a todos. En mi calidad de director académico y en representación de nuestro director general, el coronel Jorge Girón Mendizábal, quiero darles la más cordial bienvenida a los servidores públicos y a la sociedad civil, quien el día de hoy pues participarán en esta videoconferencia sobre la anticipación estratégica continua y seguridad nacional. Es para nosotros de verdad un honor en este momento también darle la bienvenida al doctor Eduardo Raúl Baldi, quien será nuestro conferencista, y desde ya pues le damos esa cordial bienvenida y decirles a todos realmente la importancia que es para el instituto este tipo de temas que a continuación desarrollará el doctor Baldi, y que estamos en toda la disposición de apoyar a todo el personal que labora dentro del Sistema Nacional Civil, dentro del Sistema Nacional de Seguridad, y sobre todo a la sociedad civil para ponerla en contexto sobre este tema tan importante. Así que bienvenido, doctor, y bienvenidos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Acabo de conectar mi imagen, sigo las instrucciones del moderador. Adelante. Muchas gracias por sus palabras, magíster. Doctor, las personas que deseen dirigir preguntas a nuestro conferencista pueden hacerlo por medio del chat que aparece en la página de YouTube y Facebook Live. Al finalizar la disertación se presentarán. Como parte de la validación de su participación, al finalizar la actividad, deben responder una evaluación de aprendizaje, la cual se aprueba con el 50% mínimo de punteo, para ser acreedores de su respectiva constancia. Seguidamente, daré lectura al resumen de la hoja de vida del conferenciante Dr. Eduardo Balbi, quien expondrá el tema Anticipación Estratégica Continua y Seguridad Nacional. El doctor Eduardo Balbi es asesor de seguridad, normalmente consultado por ministerios en el Interior, Defensa y Seguridad en Argentina, gobiernos provinciales argentinos, por México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y por otros actores interesados. Asimismo, es asesor de organismos nacionales y específicos de inteligencia y capacitador de analistas de inteligencia estratégica de diversos países de la región, como en México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Es director metodológico para la elaboración del Plan Estratégico Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica 2019-2030 de Ecuador, contratado por el Ministerio del Interior y solventado con un crédito del Banco Internacional de Desarrollo. Es asesor en temas organizacionales, de capacitación y de investigación en anticipación estratégica, inteligencia estratégica y seguridad nacional. Doctor Eduardo, lo dejo en el uso de la palabra. Bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días. Un especial reconocimiento y agradecimiento por esta invitación por parte del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad. Voy a intentar desarrollar los temas que hemos previsto, así que si me permiten y me tienen un poco de paciencia,
voy a iniciar el proceso de compartir pantalla para poder de esa manera conversar con ustedes. ¿Me dicen, por favor, si ya están viendo la pantalla? Sí, doctor, sí lo podemos ver. Perfecto. Bien, entonces vamos a empezar a hablar de anticipación estratégica continua, tema que ha sido una investigación de nuestro grupo. Realmente llevamos una década y media trabajando sobre este tema. Los estudios empezaron allá por el 2004-2005, a raíz de nuestro trabajo desde mucho antes en las áreas de inteligencia estratégica y de seguridad de muchos países. Entonces vamos a entrar a ese tema de una manera directa, porque creo que es fundamental que después de lo que conversemos ahora, podamos hacer en cada una de las áreas de las personas que nos están escuchando y que están participando de este evento, hacer una suerte de evaluación del estado del arte, del estado de madurez en anticipación estratégica. Empecemos. Vamos a mencionar dos temas fundamentales. Una de las preocupaciones más fuertes en el ser humano tiene que ver con lo que le acontecerá en el futuro, y esto a veces provoca hasta temor, miedo, incertidumbre, ansiedad. Y esta visión, esta preocupación por el futuro, vale para personas como para organizaciones, para países y para todo el universo. Si a esto que hemos dicho le agregamos situaciones comprometidas como ha sido y todavía no termina de ser la pandemia, y un alto nivel de incertidumbre hacia el futuro, bueno, obviamente esto es un tema que podríamos llamarlo de alguna manera estresante. Sigamos entonces. ¿Cuáles son las demandas que hoy todo ejecutivo privado o público recibe, a veces no explícitamente, pero sí concretamente? Es avanzar hacia la prevención, y esto es precisamente lo contrario que a veces hacemos, que es esperar que ocurran las cosas y salir a, voy a usar un lenguaje coloquial, a apagar incendios. La gestión de riesgos, la verdadera gestión de riesgos, y no, insisto, tratar de apagar los incendios cuando las cosas ocurren. Y el balance estratégico, que es mantener, al menos mantener, si no mejorar, nuestra posición, la posición de cada actor, sea individual u organizacional, frente a el entorno en el cual vive, compite, trabaja y está siendo analizado. ¿Cuál es la solución para esto? La única solución concreta es la anticipación estratégica continua que vamos a empezar a desarrollar. Fíjense ustedes que en el 2010, hace ya 12 años, quedó acuñado, después de varios años de trabajo, este concepto que salió de nuestro grupo. ¿Qué es la anticipación estratégica? Debe ser la capacidad para explorar y sobrevolar permanentemente el futuro, en su sentido más amplio, y detectar a priori los riesgos y oportunidades que cada futuro posible, porque no sabemos cuál se va a dar, podría poner frente a nosotros. Y de esa manera, conociendo anticipadamente los riesgos y oportunidades, es lo que se le permite, lo que da sustento a los decisores para tomar decisiones anticipadas, oportunas, inteligentes, para planificar y operar adecuadamente y siempre anticipadamente para cumplir, para lograr, para obtener los objetivos y proteger los intereses. Entonces, este es un mandato continuo, no puede pararse, porque como el mundo va cambiando, el mundo se mueve, no es una cosa fija y estable. Si hoy nos hemos anticipado y mañana no volvemos a verificar si seguimos anticipados, es probable que sin darnos cuenta dejemos de estar anticipados. Y ahí hay una grave lesión de este concepto.
Así que por eso es la anticipación estratégica que decimos continua, permanente. Y esto tiene que ver con el uso de la perspectiva para conocer el futuro. No se conoce con las cosas que están reflejadas en esta imagen. La bola de cristal, los dados, la carta de tarot, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo entonces es que podemos conocer el futuro? A través de la perspectiva. Fíjense ustedes que acá empezamos a conectar tres grandes, digamos, disciplinas científicas. La perspectiva, la inteligencia estratégica o de negocios y el planeamiento estratégico anticipativo. Pero vamos a avanzar ordenadamente. Una herramienta clave, una disciplina científica básica que hay que manejarla a fondo es la perspectiva. Si realmente usamos la perspectiva para poder saber qué hacer hacia el futuro, lo que vamos a hacer es, mediante la inteligencia estratégica o de negocios, que utiliza la perspectiva, poder realmente analizar qué escenarios de futuro podrían darse en un periodo de tiempo determinado. Y en función de eso, poder obtener de cada uno de esos escenarios, como también del análisis de los eventos de ruptura, que son lo que estudiamos y analizamos para tratar de evitar que aparezcan después, comillas, sorpresivamente, los cisnes negros, eventos de ruptura. De cada uno de esos escenarios de futuro, los mapas de riesgos y oportunidades, y entonces aparece allí la información suficiente y técnica para iniciar una buena gestión de riesgos y oportunidades y una mejora del balance estratégico. Pero no solo para eso, sino que además, reconociendo estos escenarios y lo que podría llegar a ocurrir, podemos construir, ahora sí, verdaderos sistemas de alerta temprana, que me digan, de alguna manera, me estén informando si aumenta o disminuye la probabilidad de que alguno de estos riesgos se convierta en un hecho y entonces me permite actuar antes que ocurra. De esta manera y con este ritmo no hemos terminado, porque además nos tenemos que organizar y la forma de organizarse es a través del planeamiento estratégico. Y entonces una vez que hemos desarrollado este proceso, evidentemente la decisión tendrá que ver con la gestión de riesgos y oportunidades y la mejora del balance estratégico, con el presente y el futuro cuando se convierta en presente y en todo momento. Y esto es un circuito dinámico y realmente prestigioso de la decisión y el planeamiento estratégico moderno. Estamos realmente de una manera muy clara en esto. Entonces, como síntesis, es un proceso complejo que debe estar perfectamente integrado, que debe trabajar los plazos. ¿Cuáles son los plazos? Los tiempos estratégicos. De manera estándar nosotros hablamos de 4 tiempos estratégicos: cortísimo, corto, mediano y largo plazo. Es un proceso continuo y sigue siendo cada vez más continuo. Y entonces, ¿qué es necesario? Necesitamos disponer de métodos, no uno, varios métodos, herramientas metodológicas y sobre todo especialistas entrenados en el uso de estos métodos y herramientas. Esto es clave. A diferencia de lo que antiguamente los centros de estudios estratégicos tenían expertos, hoy los centros de estudios estratégicos, hoy los centros de anticipación estratégica, el núcleo central son lo que llamamos, quizá exageradamente, metodólogos. Es decir, personas que no son expertos en un tema, pero sí son expertos en la aplicación de una serie de métodos de perspectiva, de herramientas y de inteligencia. A manera sintética, el valor de la anticipación estratégica reside en que sirva a la gestión de riesgos y oportunidades y a la ejecución y seguimiento del planeamiento estratégico. ¿Ok? Esto es fundamental.
Los tiempos estratégicos que mencioné, cortísimo, corto, mediano y largo, entendamos que son simultáneos, que son interactivos, que están vinculados y que a su vez son secuenciales. Y lo que decidamos hacer en cada uno de ellos, y tenemos que tener decisiones para los 4, necesitan revisión y actualización permanente. Si hablamos de prospectiva y hablamos de planeamiento estratégico, el enfoque tradicional de planeamiento estratégico era un riguroso y profundo estudio del pasado, un diagnóstico del presente y habitualmente un futuro, un solo futuro, una sola imagen de futuro, que habitualmente se solía hacer con el famoso método de proyección, que es el que elabora las tendencias. En cambio, el enfoque prospectivo cambia esto. Es un estudio sintetizado del pasado. Hay demasiada información del pasado y eso nos puede agobiar. Es más, en inteligencia estratégica se dice cuidado con la abundancia de información, porque puede producirse algo que es muy grave, y lo hemos visto que ocurre, que es la desinformación por saturación de información. Entonces, lo suficiente del pasado, buenos diagnósticos del presente y distintos futuros alternativos que podrían ocurrir. De esa manera, pasado, presente, distintos alternativas de futuro, con sus riesgos y oportunidades, nosotros podemos pensar ahora sí en estrategias políticas y planes de prevención, de gestión de riesgos, de balance estratégico, tanto para el mundo privado como para el mundo público, porque el mundo público son en general servicios y algunos productos, pero también están los mercados, los negocios, el marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sirve para todos los ámbitos. La anticipación estratégica continua en sectores público y privado. Veamos esto, algunas referencias, algunas cosas que quiero marcar. Por ejemplo, como ya se fue dicho, la demanda mayor a líderes y ejecutivos es la gestión de riesgos. Para lograrla, debemos obtener y mantener una anticipación estratégica eficiente y continua. La anticipación estratégica requiere penetrar ordenada y científicamente en el futuro. Y esta penetración y evaluación de los futuros posibles es la actividad que se conoce como inteligencia estratégica de negocio. Acá vinculamos dos disciplinas científicas, la inteligencia estratégica y la prospectiva. Sigamos. El soporte científico, lo acabamos de decir, de mayor eficiencia y calidad para penetrar en el futuro, es la prospectiva. Pero estamos hablando de la prospectiva de hoy, del año 2022, no la perspectiva de 1980, 1990 ni del 2000. Es una perspectiva moderna, muy activa, muy creativa, realmente muy fuerte. De esta manera podremos decidir antes que ocurran las cosas y dejar de reaccionar frente a los hechos. Y esto nos permite lograr comprender, analizar distintos escenarios exploratorios y sus valores o sentidos políticos, sociales, económicos, financieros, ambientales, de crecimiento y de las cosas que necesitemos investigar. De alguna manera, este proceso debe ser realmente importante, siempre que logremos, con esta frase que está acá arriba, podamos decidir antes que ocurran las cosas. Esto es la clave de la anticipación estratégica. Desde este punto de vista, creemos que es conveniente marcar cuáles son los 4 principios básicos actualmente de la gestión estratégica moderna. Uno de los principios es la funcionalidad, que las cosas funcionen bien, rápido y a tiempo y de manera oportuna. Atención con esto, bien, rápido y a tiempo. Atención con las áreas públicas que normalmente no están cumpliendo con esto.
Otro principio es la corresponsabilidad. Todos los niveles dentro de una organización o de un conjunto de organizaciones tienen algo de responsabilidad en los éxitos y fracasos de la empresa o del organismo. Realmente, esto debemos entender que todos somos corresponsables. Nadie puede decir, eso no es mío, en cualquier organización. Otro principio es el principio de la excelencia. Atención con esto, que le pertenece a un querido colega y amigo, Alberto Levi. Hacer muy bien y en tiempo solamente lo que debe hacerse. Y esto es excelencia porque elimina todo lo que esté de más, que sea redundante, que se haga por las dudas, etcétera, etcétera. Realmente debemos mirar con mucho detenimiento este principio de excelencia en las organizaciones modernas. Y el cuarto principio es de lo que estamos hablando, la anticipación. Construir y analizar futuros posibles y probables continuamente y con la posibilidad de evaluar sus impactos y de analizar sus riesgos frente a nuestros intereses y metas. Estos son los 4 principios fundamentales de la gestión estratégica moderna, tanto en el sector público como en el sector privado. Y de alguna manera, para definirlo con una suerte de pregunta muy abierta, muy simple, es ¿qué planes, qué estructura orgánica, qué competencias, qué procesos y sistemas necesitará mi organización para, comillas, ganar? Es decir, ser vigente y estar vigente en los escenarios de la próxima década. Esta pregunta nos la tendríamos que hacer todos los santos días. Realmente es muy importante. Sigo. ¿Cómo hacerlo entonces? Bien. Vamos de arriba para abajo. Existen maneras sencillas, prácticas y científicas de anticiparse al futuro. La perspectiva, la estamos viendo. Pero tengamos presente lo siguiente, hay circunstancias en que la decisión que debamos correr no solo debe ser la correcta, sino que tiene que ser rápida y oportuna. Por lo tanto, el tiempo y el manejo del tiempo estratégico es fundamental. La experiencia nos dice que no se podrán evitar la totalidad de los conflictos. Algunos se van a producir, nos guste o no, pero se podrá sacar ventaja de ellos si se logra reconocerlos anticipadamente para poder manejarlos. Y por último, para anticiparse a los riesgos y oportunidades del futuro, existen métodos y herramientas que se van actualizando permanentemente. La clave del éxito está en quienes estén entrenados para usarlas. Las herramientas solas no solucionan ningún problema. Los analistas estratégicos, los planificadores, los analistas de inteligencia, tienen que estar entrenados para usar esas herramientas. Algunas referencias y palabras, digamos, de consejo general. Exigencias crecientes de la sociedad y nuevas tecnologías transforman de modo permanente los modelos de gestión. Atención con esto, porque esto es un proceso de cambio continuo y no para. Desde otra óptica, tanto a los organismos públicos como privados les decimos, es mejor que uno, ese organismo, esos ejecutivos, piensen en el futuro de su organización y no que lo hagan sus competidores. Ya sabemos que si lo hacen los competidores, lo van a hacer a favor de ellos y no a favor nuestro. Y por último, algo que surge de lo empírico, de la experiencia, es los problemas para los que no se encuentra la solución en el presente. Son consecuencia de no haberlos anticipado en el pasado, porque no hemos tenido tiempo de meditar sobre ellos. Cuidado con esto último que acabamos de decir. Vamos adelante. En este mundo de grandes cambios, en este mundo de gran nivel de incertidumbre, en este mundo post-pandemia, si me permiten llamarlo así, donde han aparecido cosas que ya se han venido para quedarse, en nuestras organizaciones públicas y privadas vamos a sufrir un choque de culturas.
Choque de cultura en cuanto a las formas de trabajo, ya vamos a ver algo. En cuanto a la forma de interacción humana, ya lo estamos viendo, y la tecnología complica más aún esto. En los modelos de convivencia, en los modelos de trabajo en equipo, y también en aquellos principios que siempre fueron básicos, como la lealtad, la responsabilidad y la integración de cada persona a su organización. Son todas áreas de conflictos, son todas áreas de conflictividad social y organizacional. Atención con esto. Pero sigo porque si no me quedo sin tiempo. Vamos a hablar de 5 escenarios, de 5 temas y algunas cosas muy elementales. Por ejemplo, en términos de trabajo, ha llegado para quedarse el homework y el teletrabajo, que son 2 cosas distintas. Pero esto no se va a ir. Se va a ir en parte, pero va a venir a quedarse. Y esto modifica muchísimo. Modifica, por ejemplo, busquemos una conexión con la gestión. Cada vez más vamos a avanzar a una gestión total o parcialmente virtual. Una gestión que la única solución que tiene con la virtualidad del homework y el del trabajo es operar en una gestión por resultados. Que sea extremadamente flexible, pero que además excluya otras formas que aparezcan para intentar gobernar o desgobernar la gestión. En cuanto a dirección, ya no va a ser lo mismo la dirección. Hay que crear y aceptar nuevos procesos y nuevos paradigmas. Y en definitiva, el liderazgo desde hoy hacia el futuro va a ser un liderazgo nuevo, distinto. Los patrones de liderazgo que tenemos hasta hoy van a cambiar. En términos de experiencia, los expertos, a mí me suelen llamar expertos y no me gusta que me llamen experto. ¿Por qué? Porque he comprobado que no todo lo que es parte de mi experiencia sirve. Lo que fue un éxito ayer no necesariamente va a ser un éxito mañana. Y entonces, ¿habrá que hacer nuevas experiencias? Sí, por supuesto. El experto tiene que desaprender para reaprender. Atención con lo que acabo de decir. El experto tiene la obligación ética y moral de desaprender para reaprender. Y más de una vez va a tener que ir al sistema más viejo de la humanidad. Prueba y error. Y en términos de conocimiento, ¿estamos realmente analizando qué conocimiento está quedando obsoleto? Y si hay un conocimiento obsoleto, hay que sacarlo, pero hay que llenar ese vacío con nuevos conocimientos. ¿Los tenemos? No. ¿Y cómo vamos a saber si son buenos o malos lo nuevo que estamos proponiendo? Posiblemente con un largo análisis de prueba y error, hasta que estemos seguros que es realmente lo nuevo y podamos generar las normas y protocolos de ese nuevo conocimiento. Fíjense ustedes el panorama que tenemos. Es un panorama complicado, pero es fantástico, es desafiante. Me parece sumamente interesante. Veamos esto desde abajo hacia arriba, desde el 1 al 5. ¿Qué debo saber? Y para esto es todo lo que estamos hablando, la anticipación estratégica. Debo saber qué debo hacer en cada momento. Pero al mismo tiempo, debo saber qué no debo hacer en ningún momento porque sería perjudicial. Pero también debo saber qué riesgos debo gestionar. Para eso debería haber estudiado el futuro y haber determinado qué riesgos me pueden proponer cada uno de los futuros. También debo saber qué oportunidades debo aprovechar, porque si hay una oportunidad no aprovechada, existe un 90% de probabilidades que se convierta en un riesgo. Y por último, debo saber qué y cómo debo gestionar el futuro y el día a día desde aquí hacia ese futuro. Tengo que saber estas 5 cosas, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Sigamos. Debo tener respuestas adecuadas a las demandas, y si hablamos de los 4
tiempos estratégicos que hemos hablado, veamos algunas pequeñas ideas. Respecto al cortísimo plazo, es de actuación inmediata y no hay margen de error, no nos podemos equivocar. En el corto plazo, que es un poquito más largo que el cortísimo, debemos actuar sin demoras y en continuidad, y tiene muy poco margen de error. Para el mediano plazo, tenemos un relativo tiempo para seleccionar y decidir, pero exige penetrar en el futuro para saber en qué nos estamos metiendo. Y en el largo plazo tenemos que asumir cambios y modificaciones en el tiempo. Lo normal va a ser esto, no que las cosas queden como están hoy. Y entonces tenemos que trabajar sobre los cambios y modificaciones en el tiempo. Sigamos. Y ahora les pregunto a ustedes, para poder hacer este trabajo de anticipación estratégica, ¿saben ustedes cómo se elaboran y evalúan los escenarios de futuro? ¿Saben cómo se detectan y evalúan los eventos de ruptura? ¿Saben cómo se detectan, evalúan y priorizan los riesgos y oportunidades? ¿Saben cómo se diseñan y montan los sistemas de alerta temprana? ¿Saben cómo se diseña un sistema eficiente de prevención? ¿Saben cómo se elabora un plan estratégico de gestión de riesgos? Dijimos hace un momento atrás, en unas placas atrás, que la clave está en los funcionarios, analistas estratégicos, analistas de inteligencia o miembros de los equipos de planeación que están entrenados. ¿Y entrenados en qué? En tener la respuesta y saber cómo se hace todo esto. De alguna manera estamos terminando con la parte de anticipación estratégica y entonces diríamos que lo nuevo que estamos presentando es esta combinación. Anticipación estratégica continua. En las organizaciones públicas y privadas, lo ideal, nosotros lo venimos montando desde hace 17 años, es crear CENAEs, pequeños centros de anticipación estratégica, 3, 4, 5 personas muy bien entrenadas. Eso es ideal, eso es fundamental para cualquier organización. El producto del CENAE en manos de los decisores permite generar la prevención. Acá faltó en el punto 4 la gestión de riesgos, se me ha perdido, y el balance estratégico. Prevención, gestión de riesgos y balance estratégico, que son las aplicaciones y las demandas que hoy tenemos. ¿De acuerdo? Bien, desde nuestro equipo que hemos trabajado y que ya tenemos 19 métodos de distinto tenor con los registros ¿cómo se llaman? Con los registros públicos de autores, podemos hacer un planeamiento estratégico prospectivo. Planeamientos estratégicos prospectivos en muy corto tiempo para crisis y emergencias. Diseño y evaluación de escenarios y eventos de ruptura. Detección y evaluación de riesgos y oportunidades. Los sistemas de alerta temprana. Análisis y evaluación de todo tipo de conflictos. Análisis y evaluación de percepciones de los actores. Y que es algo muy importante, análisis y evaluación de escenarios psicológicos altamente críticos. Son algunas de las menciones de lo que podemos hacer con nuestros 19 métodos que tienen, como les decía, todos registros de propiedad intelectual. Vamos a entrar entonces ahora en la seguridad nacional. La seguridad nacional es un sistema integrado y es un sistema integral. La corresponsabilidad, que hablábamos como uno de los principios de la gestión moderna, implica que el sistema integral de seguridad nacional tiene que tener la participación en un grado mayor o menor del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de las organizaciones sociales, de la sociedad, de la academia, de las Fuerzas Armadas, la policía y de los medios y redes sociales. Es decir, hay un sistema de corresponsabilidad, hay un sistema de funcionalidad, hay un principio, los 4 principios que vimos recién se dan perfectamente bien.
Dentro de lo que es la seguridad nacional hay distintas áreas de seguridad. Y depende de cada país y cómo lo eligen, etcétera, pero podemos hablar de la seguridad jurídica y normativa, de la seguridad financiera, de la seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Yo me voy a referir a una de las seguridades que creo es uno de los temas más candentes hoy y que además necesita ser replanteado de punta a punta, que es la seguridad ciudadana. ¿De acuerdo? Y entonces voy a hablar de eso. Para ello voy a ir al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que ustedes lo pueden encontrar en Internet, porque la definición de seguridad ciudadana de PNUD me parece que es fantástica. Fíjense, el PNUD dice, es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento. No trata simplemente de la reducción de delitos, sino de una estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de la población, y se trata, al mismo tiempo, de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del acceso a un sistema de justicia eficaz y de una educación que esté basada en los valores, el respeto por la ley y la tolerancia. No se olviden de esto que estoy hablando porque lo vamos a tocar enseguida. Y termina el PNUD diciendo que es un elemento fundamental de la seguridad humana. Bien, esto es seguridad ciudadana. No es solamente la policía en la calle. Es mucho más que eso. Y entonces vamos a pensar algunas cosas. Tomemos primero lo que se hace hoy, que es solo delitos y contravenciones o infracciones, como ustedes le llamen, el nombre es distinto en cada país. Pero atención, cuando hablamos de delitos e infracciones, no estamos hablando de un tema que es fundamental, que es la conflictividad social. Y entonces, si acá hay un hecho, tenemos un después, ¿qué es lo que hace la investigación judicial y la investigación policial? Pero nosotros como anticipación estratégica deberíamos estar pensando en el antes. Y con dos niveles de profundidad. El primero, ¿cuáles serán las mutaciones de los modus operandi y actores del crimen organizado, etcétera, etcétera, etcétera? Las mutaciones de lo ya conocido. Y la segunda profundidad, ¿cuáles podrían ser los nuevos delitos e infracciones que podrían aparecer? Todavía no estamos hablando, insisto, de conflictividad social. Pero este es un análisis muy importante. En un estudio que se hizo en mi país, en Argentina, en el cual tuve el honor de participar durante como 15 años y que terminó en una publicación de teoría de conflictos, llegamos a través de esos década y media o más y de analizar más de 4.000 casos, a que los delitos e infracciones estaban en el orden de entre el 8, máximo el 20% de lo que se estudiaba, y estaba en manos de la policía, de la justicia, como sistemas del Estado, y en términos de reacción, no de prevención. Y en cambio la conflictividad social general era el 80 o el 90%, pero nadie estaba operando en o sobre ella. Por lo tanto, había una inexistencia de prevención y de reacción. Lo que sí hemos determinado a través del tiempo, porque seguimos este tema de manera permanente, es que la conflictividad social sigue en crecimiento, con nuevas formas y procesos, y como base del camino hacia el delito. Es decir, un escenario hacia situaciones críticas. Y si tomamos esto para tener una idea elemental de un escenario potencialmente resultante, lo que podemos esperar si esto sigue así es una alta conflictividad social, con altísimos niveles de naturalización de la violencia
y viviendo en algo muy parecido al síndrome de la guerra. Atención con lo que estamos diciendo. Hay que empezar a prestarle atención a la conflictividad social. Un autor argentino, Adolfo Crito, abogado y sociólogo, que escribió uno de los libros más fantásticos de investigación en ciencias sociales, nos dice lo siguiente, atención con esto, dice, en el ser humano lo primero que se va grabando desde chico son las creencias. Esas creencias en ese ser humano, algunas de esas creencias generan motivaciones. Algunas de esas motivaciones generan intenciones. Y algunas de esas intenciones son llevadas a la acción. Lo importante es que lo único que conocemos de ese actor son las acciones, porque es lo único que exterioriza. Y ahí está la violencia, los conflictos sociales, los delitos, las infracciones. Pero todo el sistema de creencias, motivaciones e intenciones no lo conocemos. Y sin embargo, esto es un fenómeno conductual profundo y una génesis de conflictividad, delitos e infracciones. Y con lo que sigue a continuación, vamos a vincular esto, y por favor ténganlo en su memoria, con lo que decían otros autores que tiene que ver exactamente con esto. Sociólogos de la educación alemana hace muchos años, allá alrededor de 1935, estudiando el sistema de educación de Occidente, nos decían lo siguiente: existen simultáneamente dos sistemas de educación. La educación formal, la cadena de escuela primaria, escuela secundaria, si quieren escuela técnica, universidad, etc. Y lo que ellos llamaron en la traducción al castellano la transmisión de cultura, que es lo que se vive en la casa, en la iglesia, en el club, en la cuadra, en el barrio, en el equipo de deporte. Y es precisamente aquí, en esa transmisión de cultura, y por eso el nombre, donde se trasladan los valores y donde se traslada de alguna manera la medición, el análisis, la evaluación del bien y del mal. Y estos sociólogos de la educación alemanes decían que cuando la transmisión de cultura fallaba, se degradaba o mutaba, no existe sistema de educación formal que pueda reemplazarlo. Y entonces yo les digo, mis queridas amigas y amigos, mirémonos profundamente en nuestras sociedades y digamos, ¿dónde está el maldito corazón de la conflictividad social? Si se puede arreglar con la educación formal o tenemos que empezar a mirar profundamente lo que no estamos haciendo en una buena transmisión de cultura. De alguna manera, entonces, las demandas, como hemos dicho, son la gestión de riesgos, la prevención y el balance estratégico. Y para la seguridad ciudadana, como para las otras seguridades que hemos mencionado dentro de la seguridad nacional y para la seguridad nacional en su conjunto, la solución es análisis continuo del entorno futuro, anticipación estratégica continua, mapas de riesgos y oportunidades, sistemas de alerta temprana, prevención profunda y trabajar sobre las conductas. Voy a terminar con dos láminas. He tratado de marcar una serie de títulos de lo que serían ideas y conceptos acerca de la seguridad ciudadana, pero esto es totalmente válido para la seguridad nacional también. Responsabilidad compartida. Gobiernos comprometidos y sociedad comprometida. Poderes legislativos y judiciales muy comprometidos. Trabajo interagencial integrado y coordinado. Transformación cultural integral y profunda es lo que hace falta. Debemos analizar, reconocer las falencias del cuerpo jurídico y protocolos de actuación y mejorarlos y abrirlos. ¿Podemos seguir tolerando exigencias de funcionarios ejecutivos no comprometidos? No. Para exigir, lo primero que tienes que hacer es comprometerte y demostrarlo. Y además hay que empezar a utilizar una serie de nuevas metodologías de análisis. Tenemos que aprender a hacer análisis de complejos fenómenos sociales. Además de la teoría general de los sistemas que conocemos y es muy útil,
La teoría general de los sistemas no alcanza a reconocer y a evaluar lo que está sucediendo hoy, que son sistemas emergentes, son subsistemas emergentes. Por eso debemos aprender a utilizar el enfoque de sistemas blandos. El foco principal, en términos de seguridad ciudadana, pero también de seguridad nacional, está en las conductas adecuadas. Delitos e infracciones son conductas inadecuadas. Tenemos que trabajar hacia las buenas costumbres. Tenemos que insistir en una anticipación estratégica continua. Tenemos que aprender a leer la complejidad, la interacción humana, la incertidumbre y los procesos de transformación. Y debemos aprender a caminar hacia la prevención y gestión de riesgos y no hacia jugar al bombero yendo a apagar los incendios de las cosas que no previmos. Y esto implica, en la mayoría de los casos, llegar al conocimiento de las causas. Yo espero que les haya interesado los temas que he tocado. En realidad han sido muchos temas, he dado apenas los títulos, he dado apenas algunas ideas, pero realmente esto es un poco lo que deberíamos empezar a trabajar. Voy a dejar de compartir pantalla para poder vernos. Con todo gusto, si hubiese preguntas, intentaré responderlas. No les doy la seguridad. Todo depende si lo sé. Adelante. Muchas gracias, doctor, por compartir con nosotros sus conocimientos. Como a continuación tenemos un tiempo destinado para las preguntas y respuestas. Una de las preguntas dice, ¿cuál sería la diferencia entre la anticipación estratégica y la prospectiva? Bien, la anticipación es muy buena pregunta. La anticipación estratégica es un logro. Es un logro. Es decir, yo tengo que lograr anticiparme estratégicamente. Para lograrlo tengo que hacer un proceso analítico, un proceso de trabajo. Y dentro de ese proceso está la prospectiva con sus métodos. Pero la anticipación estratégica es un resultado. La prospectiva son herramental de análisis. Esta es la enorme diferencia que tiene. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta que dice, ¿cuál sería un ejemplo de diseño o montaje de alerta temprana? Voy a poner un caso que es de un caso real sintetizado, por supuesto. Pero como es un caso que incluso yo diría que nació en un equipo de trabajo con toda la honestidad y la simpleza de ese equipo de trabajo, me parece muy bien. Estoy hablando de una empresa constructora que tenía un proyecto para un trabajo de varios millones de dólares durante 5 años. Entonces hizo todo el plan financiero, todo el plan ingenieril, de construcción, de arquitectura y de todos los planes que tenían que hacer. Y cuando hicieron el análisis de la parte financiera, detectaron que en ese momento, en ese lugar donde se estaba llevando adelante el trabajo, donde iba a iniciarse el trabajo, la inflación era del 5%. Y ese plan financiero, todo el plan, la parte financiera del plan, toleraba hasta un 10% de inflación. Más del 10% de inflación había que replantearlo totalmente. ¿De acuerdo? Y entonces lo que dijeron los directivos, bueno, pero ¿qué? ¿Voy a esperar que llegue al 10% y ahí vemos qué hacemos? No, vamos a crear un sistema de alerta temprana. Ah, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Qué tenemos que estar mirando? ¿Qué cosas deberíamos estar mirando para ver si la inflación sube o baja? Por supuesto que no era solamente la inflación, había varias variables económicas y financieras, pero estoy poniendo el ejemplo para que se entienda. Entonces, se consultó a economistas, a financistas, se los llamó expertos, y se les dijo, bueno, ¿qué tendríamos que estar mirando? Y entonces uno de ellos les dijo, mira, vamos a sugerirle algo, contraten estudiantes universitarios que estén en el área de arquitectura o de ingeniería, contrátenlos, páguenles un pequeño salario para que trabajen muy
tiempo parcial, pero que hagan uno de ellos un trabajo y otro trabajo. En realidad era para contratar a varios, para hacer varios trabajos. Pero voy a mencionar solo dos. Uno de ellos tenía que estar atento y leyendo todos los diarios, todos los días, para detectar si los bancos ofrecían algún tipo de aumento en las tasas de interés activas y pasivas. Porque el financista dijo, si eso hacen los bancos es porque están apostando a un aumento de inflación. Entonces pusieron un chico que leía y que todos los días hacía el informe. Y una chica que estudiaba lo siguiente: todos los informes de todos los bancos del país y de todas las ofertas crediticias para créditos hipotecarios y créditos prendarios de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo, y ver si la mayoría de esos créditos que, como la economía de ese país era muy estable, estaban ofrecidos a tasa fija de interés, empezaban a ser pasadas a tasa variable. ¿Ok? Eran muchos más elementos, pero menciono esos dos. Pero esos dos elementos, un día los dos chicos vinieron, hay un aumento ofrecido de la mayoría de los bancos de entre medio y un punto mayor de interés en las tasas, y además tales y tales bancos están pasando de tasas fijas a tasas variables los créditos hipotecarios de mediano y largo plazo. Automáticamente los directivos de la empresa hicieron una reunión de trabajo y dijeron, tenemos que modificar algo, tenemos que cambiar el plan, tenemos que acelerar la inversión o parar la inversión, pero porque tenían presente información que les decía que podía existir la posibilidad de un aumento de inflación. ¿Está claro el ejemplo? Es decir, eso de buscar esos dos elementos son los indicadores de futuro. Lo que hay que buscar, ¿qué indicador de futuro me puede estar diciendo que ese riesgo está aumentando su probabilidad en que se configure? Esto es el tema del armado de los sistemas de alerta temprana. Nosotros tenemos todo un método para eso. Adelante. Muchas gracias, doctor. Y otra pregunta dice, ¿cómo influye la inteligencia civil en la anticipación estratégica? Bueno, no sé a qué le llama la inteligencia civil. Me imagino que debe ser lo que le llaman a la inteligencia nacional, a la inteligencia del país, que está normalmente en manos de civiles. Pueden haber personal militar por alguna razón, pero en general. A ver, tengo más de 40 años de trabajo con las áreas de inteligencia de la mayoría de los países de América Latina. Así que voy a hablar desde la terrible experiencia. La anticipación estratégica continua es la tarea principal de todas las agencias de inteligencia. Es más, llámese como se llame, la Agencia Nacional de Inteligencia de un país debería estar en condiciones de entregarle a todos los ministerios y secretarías y organismos públicos del Estado, a todos, todas las semanas, los mapas de riesgos y oportunidades de los posibles escenarios de futuro. ¿Lo están haciendo? Dejo la pregunta allí. Muy amable, doctor. Y la última pregunta sería, ¿cómo podría influir la ciberdefensa y la ciberseguridad en la anticipación estratégica? Atención con lo que es la ciberdefensa y ciberseguridad, porque todo lo que tiene que ver con la evolución tecnológica es una carrera, yo diría, bastante siniestra, porque no sé en qué momento vas a tener la delantera. Lo más probable es que lo que tengas es estar corriendo un poquito de atrás, pero solo un poquito. Me voy a referir de otra manera. Si tú haces vigilancia tecnológica, estás mirando la tecnología que está apareciendo. Si tú haces realmente inteligencia tecnológica, podrías llegar a decidir qué tecnología necesita tu país. ¿Está clara la diferencia? Uno es que yo me pongo
a crear tecnología o a buscar la forma de encontrar la respuesta. Y otra cosa es que estoy leyendo lo que aparece en el mercado, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto de la anticipación estratégica es muy importante porque precisamente debería haber un sector de la anticipación estratégica que esté mirando cuáles van a ser las prestaciones de la tecnología en los próximos 6 meses, por ejemplo. Y entonces, a partir de allí, generar ya las medidas de ciberdefensa y de ciberseguridad. ¿Está claro? Pero para eso no deberíamos estar haciendo vigilancia tecnológica, sino inteligencia tecnológica. Muy amable, doctor, por compartir sus conocimientos. Seguidamente, daré lectura al presente diploma de reconocimiento por el apoyo invaluable brindado a nuestra institución, el cual dice así: el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad otorga el presente diploma a Dr. Eduardo Raúl Balbi en agradecimiento por su valioso apoyo en la realización de la videoconferencia Anticipación Estratégica Continua y Seguridad Nacional, como parte del programa de actualización permanente para la profesionalización y formación de los servidores públicos del Sistema Nacional de Seguridad. Guatemala, 25 de agosto de 2022. Firma el coronel y magíster Jorge Francisco Girón Mendizábal, director general del INEES, y el magíster José Wilfredo Marroquín Jiménez, director académico. A continuación, la participación de la licenciada Sandra Zapeta del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad brindará un mensaje de despedida. Buenos días, muchas gracias, doctor Raúl Balbi. En nombre de nuestro director general, coronel y magíster Jorge Francisco Girón Mendizábal, le agradezco por compartir con nosotros sobre la importancia de la anticipación estratégica y cómo puede lograrse a través de técnicas como lo es la prospectiva, realizando análisis, inteligencia estratégica, todo en conjunto con la seguridad nacional y la sociedad. Muchas gracias, doctor, por tan excelente ponencia. No, por favor, gracias a ustedes. Espero que lo que pude expresarles les ayude y sigamos en contacto. Muchísimas gracias por el tiempo y por la oportunidad que me han dado. Gracias, doctor.